nuevamente un show con Tuti. Gracias por su sintonía. Y sí, siguen llegando los mensajitos a nuestras redes sociales. Se van publicando a lo largo de este programa. Pero también quiero leer algunas cuantas de las que ya nos habían llegado. Vicky Molina dice, simplemente no digo nada. Feliz día nos desea. Muchas gracias, Vicky. La pregunta era, ¿qué hace usted para manejar su enojo? Y Vicky nos dice, yo no digo nada. Por ahí nos dice también Shea, nos dice, escuchar música y con volumen alto, además. Priscila nos dice, colocar mi rostro contra una almohada y gritar fuertemente me ayuda mucho a liberar mi enojo. Y así, muchísimas personas que nos escribieron comentándonos cómo es que ellos manejan su enojo y si eso les sirve para liberarlo y quedarse mucho más tranquilas. Pero vamos a platicar también con personas que han aprendido a manejar su enojo, entendiendo que en algún punto de su vida se dieron cuenta que realmente estaba siendo inmanejable para sus vidas. Existe un grupo llamado Neuróticos Anónimos, quienes han ayudado a muchísima gente y tienen diferentes programas y realmente hacen la diferencia en las vidas de estas personas. Así que por cuestiones obviamente de anonimato, pues vamos a respetar la identidad de cada uno. Vamos a recibir a Enma y a Guatev. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos con nosotros. A ver, Enma, me gustaría empezar contigo a que me cuentes cómo te diste cuenta que tenías un problema. ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo eras tú? Pues era una persona demasiado iracunda y me di cuenta cuando llegué a Neuróticos Anónimos que tenía la necesidad de pertenecer a un programa que me podía ayudar. ¿Quién te dijo de Neuróticos Anónimos? Pues lo escuché una vez en la radio y alguien conocido también me llevó a un grupo. A lo largo de tu vida recibías comentarios como, ay, qué enojada eres, deberías aprender a controlar tu carácter, ¿no? Lo que todo el mundo suele decirle a las personas enojadas. Sí, siempre hay quien le haga ver a uno el estado emocional en el que uno ha caído, ¿verdad? ¿Es difícil aceptar que uno tiene esta dificultad de manejar bien sus enojos? Sí, por el mismo ego, la ira lo vuelve a uno ciego, ¿verdad? Entonces uno le cuesta cuando no se tiene el valor de aceptar que está mal. Guatev, en tu caso, por ejemplo, llevas aproximadamente 5 años de tratamiento. ¿Cómo te ha ido a ti? Pues me ha ido muy bien, muchas gracias. Fíjese que he aprendido mucho. En mi caso fue un poco diferente. A mí solo me invitaron, no sabía de qué trataba. Nunca, yo pensé que era una persona normal, pues como cualquiera. Lo llevaron engañado, digamos. Invitado, no sabía realmente qué se trataba todo el asunto. Ajá. Cuando llegué ahí me di cuenta de que yo tenía muchos problemas, yo no me había detectado que los tenía. ¿Por qué usted como lo acaba de decir, creía que tenía una vida normal? Sin embargo, hoy que se ve para atrás, ¿cómo era usted? ¿Cómo se describe? Pues las cosas que hace uno en la vida es a gritos en la casa, quieren mandar, uno es hombre y cosas ajustadas a una tradición, ¿verdad? No hay una conciencia en sí del comportamiento de uno. Uno aprende las cosas en la vida normal, ¿verdad? No hay una técnica y nada. Pero yo lo que nunca pensé es que yo era neurótico, pero ahí me fui a dar cuenta que yo era un neurótico también. En esa primera sesión a la que usted asistió invitado, dice, híjole, ese soy yo, cuando empezó a oír todo, seguramente. Exactamente, así. Interesante porque el doctor Quinto sigue con nosotros para ir hablando de muchas cosas. Doctor, me parece que este tipo de grupos en muchos otros padecimientos, digámoslo así, o situaciones, ayudan tremendamente a la gente cuando se dan cuenta que no son los únicos en el mundo que lo padecen, que lo están atravesando. Además de todo esto, hablábamos en el bloque anterior de esos pensamientos que se pueden venir sin que nos demos cuenta, los pensamientos automáticos y que hacen que perdamos los estribos o que actuemos como actuemos. ¿Nos podría poner algún ejemplo como para entender cómo es que funciona esta escaladita de lo que pasa, lo que pienso y lo que reacciono? Bueno, sí, hay varios ejemplos. Uno de ellos pues, puede ser el tema del machismo, ¿no? Ajá. De hecho, que una pareja de esposos de repente tenga problemas y que al esposo le salga el pensamiento, es que yo soy hombre, me tengo que imponer. Entonces, y va el grito o en el peor de los casos la violencia física, ¿no? Ese pensamiento de es que yo soy hombre, me tengo que imponer, obviamente es el pensamiento erróneo, que está provocando la respuesta impulsiva, ¿no? Es esa regla de la que usted hablaba, es su regla. Exactamente, que puede ser a través de terapia y de otras alternativas modificada, ¿no? Perdón, doctor, ¿cómo podemos nosotros llegar a entender? ¿Se puede? Le pregunto. Yo sé que con terapia claro que se puede, pero uno en lo individual puede empezar a autoanalizarse y ver y analizar y de qué forma se hace, cuáles son esos pensamientos automáticos que uno no los ve, es decir, pero por ahí pasan definitivamente. Por supuesto, de hecho no necesariamente mediante terapia uno puede aprenderlo a hacer.
Simplemente si ustedes, los televidentes, tienen algún problema de enojo, cabe preguntarse en el momento que ustedes se estén enojando, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Cuál es la regla que se está quebrando? Y en eso, pues uno puede hacer una reatribución de las condiciones, meterse en los zapatos de los demás, para realmente valorar si vale la pena enojarse o no. Les voy a poner un ejemplo personal un poco cómico, pero que a mí me sirve para explicar. Muy bien. Yo estaba en tráfico de viernes en una intersección de la ciudad capital, donde a veces pues el semáforo está en verde, pero ustedes miran que está tapado y si usted pasa va a tapar la intersección. Sí. Muchas veces el carro que está detrás o dos carros atrás no mira eso y piensa que uno tal vez está hablando por celular o no está haciendo nada, que es su pensamiento, su regla, y empiezan a pitar y pues, obviamente a maltratarlo a uno. Claro. Pues obviamente uno pues ha agarrado tolerancia ante esas circunstancias, pero un día me pasó que la persona que estaba atrás de mí pitaba y pitaba y pitaba y prendía las luces. En ese momento, pues, la molestia que a mí me generó fue el pensamiento, bueno, este sí ya se pasó de las rayas, demasiado el escándalo. Entonces yo iba a ir a abrir el vidrio del carro, volteé para reclamar a la persona que estaba atrás y cuando volteo a ver me di cuenta que era mi mamá. Pues, precisamente estaba... No le pudo recordar a su mamá entonces. Claro, no le pude recordar a mi mamá. Claro, y en ese momento cambié la atribución de mi pensamiento de desconsiderado. Decir, que mi mamá me quiere saludar. Sí, claro. Entonces, es algo que todos los televidentes pueden hacer en la vida cotidiana. Darse cuenta, es parar y pensar y después meterse en los zapatos de la otra persona para realmente ver si esa regla se está quebrando o no. Ahora, por ejemplo, Guatebe, en el caso que usted nos comentaba, que efectivamente pasaba por su mente eso de yo soy hombre, tengo que imponer el orden en la casa y todo esto, eso se va reforzando a lo largo de la vida por amigos, por compañeros, por familia, por la, no sé, la situación que se vive en casa. ¿Le fue difícil cambiar eso? La gente le decía, pero ¿por qué ahora ya no se enoja? Si usted tiene que ser el que pone el orden. ¿Lo tentaban? ¿Lo pongo así de esa manera en algún momento? Fíjese que no, digamos, el estar en Neuróticos Anónimos se ve un cambio beneficioso para las familias. Entonces la persona dice, ¿qué está haciendo ¿Qué está haciendo? Porque ya no es el mismo, ya no grita, ya no pelea. Y porque también como decía aquí el doctor, las técnicas casi son parecidas, otros con el autoconocimiento, Claro. Estar observando el sentimiento, el pensamiento, la actitud, ¿verdad? Ese es un hábito que se logra al ponerlo en práctica para no soltarse uno está siempre atento de uno mismo. Claro. Eso se logra en Neuróticos Anónimos, esa forma se llama el conocimiento de sí mismo. Ajá. Sí, entonces eso es ver la estructura, la ruta de la ira, por ejemplo, hasta dónde llega la ira, cómo comienza, es una ruta. Pero la ira en sí ya no es parable, algo así estaban diciendo, porque ella es síntoma de un proceso. Entonces la ira viene como resultado de patrones, como decía, de pensar, tradición, religión, filosofías, viene y eso domina pues el impulso humano y uno tiene que estar atento a ese proceso. Interesante, Emma, en su caso, cuéntenos, ¿le fue fácil hacer estos cambios, empezar a implementar? Porque lo más difícil de controlar en el mundo, creo yo, es nuestro pensamiento. Sí. Es terrible, nos la juega cuando quiere. Es fácil hacerlo cuando ya existe una costumbre también arraigada o no sé cómo decirlo, una conducta también establecida que ya ha funcionado por tantos años, de repente querer cambiarlo a puro pensamiento, porque es a puro pensamiento de alguna forma, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? A mí me ayudó solo a través de estar dentro de la comunidad de Neuróticos Anónimos. Era la única forma que yo encontré para poder rehabilitarme de mi problema emocional, que era la ira. Solo ahí. ¿Usted qué momento, usted qué logró detectar, digamos, qué situación o qué momento era lo que a usted le disparaba? Cualquier cosa, porque mi ira era ingobernable, mi ira estaba dentro de mi pensamiento, dentro de mi ser. Entonces cualquier cosa, por simple, por pequeña que me dijeran, me provocaba ira. Doctor, ¿hay un común denominador en las personas que suelen tener este tipo de reacciones tan fuertes ante cosas grandes, pequeñas, no sé, pero estas reacciones tan fuertes, digamos, en la niñez? Porque muchas personas dicen, no, seguramente entonces sus papás le hacían, o seguramente no tuvo el amor. Hay muchas teorías, pero le pregunto, ¿existe un común denominador en las personas que han padecido o que padecen actualmente de este ira incontrolable en su vida? Puede existir, Tuti, hasta en un 30% en la niñez,
problemas de conductas disruptivas, le llamamos nosotros. ¿Qué es eso, doctor? Conductas disruptivas es usualmente en el ambiente más social del niño, que usualmente es la escuela o el colegio, pues, problemas con compañeros, desafío a la autoridad, dificultades de tolerancia a la frustración, ¿no?, que podríamos ver en esos casos. Sin embargo, hay otro grupo o un buen porcentaje donde en infancia pues no hay ningún signo que detecte estos problemas de ira. ¿Se debería analizar más a profundidad? Porque me parece interesante aquí, como nos han compartido ya Enma y Guateb, que tienen que entrar en un proceso de autoconocimiento muy fuerte y muy profundo, ¿no? Y aceptar pues muchas de las cosas y de sus pensamientos y aprender a manejarlos de otra manera. Sin embargo, estas son técnicas también para poder manejarlo. ¿Existe algún análisis más profundo de solamente las técnicas? Y no sé, algunos les dirán solo haga yoga o haga no sé qué, porque son técnicas también que pueden ayudar, respiración, relajación, incluso aquí mismo en el programa en un momentito le vamos a dar alguna otra técnica que les puede ayudar. ¿Debería llevarse a algo más profundo, doctor, a nivel psicológico? Más profundo a nivel psicológico, por supuesto que puede existir, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles de cómo interpretamos las acciones, ¿no? Lo más automático, pues es lo que se le denomina pensamiento automático, que es las interpretaciones cotidianas que damos a las cosas. Pero eso va ligado o tiene atrás, podríamos decir, como un pensamiento esquema, un pensamiento jefe, que son precisamente nuestros rasgos de personalidad. ¿Y esos vienen desde que somos más pequeños? Desde la infancia y los vamos consolidando o haciendo cada vez más débiles. Eso es importante. Por ejemplo, si yo soy perfeccionista, tengo eso dentro de mis rasgos de personalidad, muy comúnmente, así como yo me exijo bastante a mí y que tengo que ser el número uno, pudiera pasar que yo me exigiera con los demás y les exigiera así, y de tal manera, pues eso me causará problemas. Y como esa es mi regla, el perfeccionismo, cuando alguien rompe esa regla, como hemos visto que es el común denominador en la ira, en el enojo, entonces viene la reacción fuerte. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial, por favor siga con nosotros. Antes lo dejamos con estas otras recomendaciones que hemos preparado para ustedes. Ya volvemos. Ya vimos una manera de manejar tu ira. Aquí tienes otra. A veces no te puedes expresar y es mejor reprimir tu ira y convertirla o dirigirla. En este caso, el truco es pensar en algo positivo y enfocarte en ese pensamiento. Quieres tomar todo el enojo que sientes y aplicarlo en algo que pueda ayudar. Con este método, tienes que tener cuidado de no dirigir tu ira a ti mismo, ya que esto puede causar muchos problemas e incluso enfermedades físicas, como hipertensión y presión alta. Al volver. ¿Llegaste a tal punto de desconocerte después de tener un arranque de ira? Cuando las cosas empezaron a cambiar y alrededor mío la relación familiar se empezó a destruir,